Muy buenas tardes a todos. Es un honor presentar al siguiente ponente. Es el doctor Alberto Darson. Es un gran investigador de nuestro instituto. Eh, Tiene múltiples reconocimientos entre los que destacan ser un investigador de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores, el premio Scopus por ser el investigador más leído en 2008. Y si me extiendo en todos sus premios, no lo vamos a dejar hablar, y creo que es muy interesante porque es un referente a nivel mundial de la fisiología y del estudio del espermatozoide, y hoy nos honra con su visita. Adelante, doctor. Eh, Buenas tardes, noches. Gracias por la breve introducción que me parece fantástico. Eh, Voy a compartirles mi pantalla para que se pueda ver. Entonces creo que la voy a poner aquí. No, es que la tengo que poner aquí. Share. ¿Ya la están viendo? Ya la estamos viendo, gracias. Fantástico. Muy bien, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Entonces yo les voy a platicar sobre algunas de las maravillas del espermatozoide, que como la mayoría de ustedes se imaginarán, para los organismos de reproducción sexual, pues el espermatozoide es clave para que se genere un nuevo individuo, y desde ese punto de vista, pues entender cómo funciona es importantísimo, y hay muchísimas cosas fascinantes que seguimos sin entender. Como esta es una plática más bien de divulgación, eh, es bueno recordarles que en general las células usan una parte importantísima de la energía que obtienen de sus nutrientes para establecer gradientes iónicos, que son de calcio, de sodio, de cloro, de potasio, y esos gradientes iónicos los utilizan para hacer trabajo fundamental, como es el intercambio de información y de señales con su medio externo y con otras células. Entonces, desde ese punto de vista, estos gradientes iónicos son clave para responder e intercambiar información con el mundo externo. Y en ese sentido, pues el espermatozoide no es ninguna excepción. Los flujos iónicos son fundamentales para sus funciones más importantes, como la respiración, la movilidad, y en aquellas especies donde hay quimiotaxis. La quimiotaxis es una respuesta dirigida a una señal. Estos flujos iónicos son clave. Además, regulan la maduración que tiene que ocurrir en el tracto genital femenino, en el caso de los mamíferos. Y luego vamos a ver muy brevemente un cambio morfológico esencial para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo, que se llama la reacción acrosomal. Y al final de cuentas, el espermatozoide es una célula terminal que muere, y los flujos de calcio son clave para que eso ocurra. Entonces, como pueden ver, esos flujos iónicos son muy importantes, y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Aquí les pongo una foto de microscopía de barrido de espermatozoides del erizo de mar interaccionando con un óvulo, como para recordarles la enorme diferencia de tamaño que existe entre esta célula pequeñita que es el espermatozoide y el óvulo, hechos en el erizo de mar y hechos en el ratón, que son dos de las tres sistemas modelo que usamos en el laboratorio, y que les voy a platicar algunas cosas. Aquí hay un solo espermatozoide de ratón interaccionando con un óvulo, y este es simplemente una foto de fluorescencia de un espermatozoide de humano. Entonces les decía yo que en el grupo, yo soy parte del consorcio del
de la fisiología del espermatozoide, tenemos tres modelos principales: el erizo de mar, el ratón y el humano. Y aquí les pongo una caricatura de cómo cómo está constituido un espermatozoide del erizo de mar y uno de ratón. Y como pueden ver, tienen, digamos, dos partes fundamentales, que es la cabeza y la cola. Una cosa que es importante resaltar es que estas células no tienen la capacidad de sintetizar proteínas. Y en ese sentido, todas sus proteínas se hicieron durante su diferenciación, que se llama espermatogénesis. Que eso es una de las cosas que limita muchas de las estrategias que se pueden usar para estas células, porque mucho de la biología molecular fantástica que se puede hacer hoy con células común y corrientes no se puede hacer hasta ahora en el espermatozoide. Entonces decíamos, esta es la cabeza mide alrededor de 3 micras, el flagelo puede medir hasta 50 micras y no es muy diferente el tamaño de la cabeza de un erizo de mar, de un espermatozoide de ratón o de elefante. Curiosamente, el espermatozoide más grande, y quizá porque es el más largo, es el de una especie de mosca. Vamos a empezar con una parte de quimiotaxis en el erizo de mar. Este es un erizo de mar de una especie que se llama Strongylocentrotus purpuratus, que es quizá una de las especies en donde más se conoce sobre la fisiología del espermatozoide. Para obtener los espermatozoides, uno inyecta en la cavidad celómica una solución concentrada de cloruro de potasio que hace que los músculos se contraigan y se liberen los espermatozoides. Esta suspensión muy concentrada de células, cuando es blanca son espermatozoides y cuando es amarillita, anaranjada, son óvulos. Entonces, una maravilla de el erizo de mar es que uno puede obtener del orden de 10 a la 10 espermatozoides y millones de óvulos. Los sexos son separados y tanto el macho como la hembra arrojan sus gametos al agua de mar. Entonces uno puede colectar los espermatozoides con una pipeta y después hacer bioquímica, fisiología, electrofisiología, todas las cosas que a uno se le ocurra. Entonces, una cosa muy importante e interesante es que desde los 80s, permeabilizando al flagelo y cambiando las concentraciones de calcio en el exterior, un investigador que se llama Broca se dio cuenta que la forma en que bate el flagelo del espermatozoide del erizo de mar es dependiente de la concentración de calcio. Cuando es muy bajita la concentración de calcio, el flagelo bate de una manera muy simétrica y cuando va aumentando cada vez se hace más asimétrica y eso hace que el espermatozoide dé vueltas. Entonces inmediatamente uno se puede dar cuenta que el calcio es un factor clave para regular cómo nada el espermatozoide. En su interior el flagelo tiene un aparato muy conservado que se llama el axonema, que está constituido por 9 pares de microtúbulos y un par central, y el desplazamiento de estos microtúbulos unos de otros son lo que permiten que el flagelo se mueva y genere propulsión para que se desplace el espermatozoide. Y estas proteínas, hay más de 250 proteínas en este aparato mótil, algunas de las cuales son dependientes de calcio y otras son dependientes de pH. Entonces, en el grupo nos hemos interesado mucho por cómo se transportan estos iones que son tan importantes como el calcio, los protones, que regulan la forma en que responde el espermatozoide y cómo nada, y cómo fecunda al óvulo. Entonces hemos usado colorantes fluorescentes que son sensibles al estado eléctrico de la célula, al calcio, al pH intracelular y al sodio, y que responden
con cambios cuando se enfrentan a moléculas que están en la parte externa del óvulo. Entonces, estas son respuestas que generan moléculas como un decapéptido que se llama Aspera, que cambia el potencial, el calcio intracelular, el pH intracelular y el sodio. Ahora, esa es una manera de ver lo que está pasando con la situación de los iones, pero es indirecta en el sentido que nos informa sobre el balance de lo que entra y lo que sale. Si uno quiere medir directamente los canales iónicos, estas proteínas que tienen una gran capacidad de transportar selectivamente al ion para el que están diseñados como canales de calcio, de sodio, de potasio, uno tiene que hacer medidas eléctricas. Aquí les pongo muchas estrategias para hacer esas medidas eléctricas y solo para llamarles la atención de que las células tienen proteínas específicas para transportar muy eficientemente estos iones. Y esto que ven aquí, estas subiditas y bajadas de la corriente, es la actividad de una sola proteína. Entonces, estas medidas eléctricas tienen la increíble capacidad de ver cómo funciona una sola proteína, que es algo realmente fascinante. Y es una de las cosas que hacemos en el grupo. Entonces, les voy a platicar un poquito ahora de la quimiotaxis, que es cómo el óvulo que tiene en su capa externa este decapéptido regula la forma en que bate el flagelo. Este decapéptido induce un aumento de un segundo mensajero que es el GMP cíclico. Ese abre un canal que es muy selectivo para potasio. Eso hace que la célula se vuelva más negativa en su interior. Y como hay otros transportadores que dependen del estado eléctrico de la célula, entonces también aumenta el sodio intracelular, cambia el pH intracelular, se generan otros segundos mensajeros y esto modula el estado eléctrico de la célula y a final de cuentas se eleva el calcio intracelular. Entonces, para estudiar con detalle cómo son estos cambios en el grupo, gracias a colaboraciones con grupos japoneses que tenemos, porque uno de los miembros del consorcio es el doctor Takuya Nishigaki, que es japonés, hemos tenido colaboraciones que nos han permitido enjaular a este decapéptido. Enjaular quiere decir que uno le pone un grupo funcional que lo inactiva hasta que uno le dé un flash de luz ultravioleta y entonces se desenjaula el decapéptido. Entonces, aquí les esquematizo con una caricatura un grupo nitrobencilo que hace que el Sperac, que así se llama el decapéptido, sea 1000 veces menos activo cuando está pegado y cuando se le da un flash de luz se activa a su actividad normal, fisiológica. Entonces, eso es una cosa maravillosa porque le permite a uno hacer estudios que pueden ser en milisegundos porque esta activación ocurre en milisegundos. Entonces, aquí les pongo una caricatura de nuestro sistema de imágenes. Esto es un microscopio y lo que es importante que vean es que hay un flash de luz ultravioleta que es el que va a fotoactivar al decapéptido que está inactivo. Tenemos una cámara súper sensible para registrar la fluorescencia. Esta cámara puede costar entre 20 y 40 mil dólares, que está sincronizada con la fotoactivación del decapéptido y con estar captando la fluorescencia de los espermatozoides que se pueden cargar con un colorante sensible a calcio, a pH o a lo que uno quiera estudiar, ¿no? Entonces aquí les pongo un ejemplo de un experimento. Esta barrita azul es cuando se fotoactiva el decapéptido y lo que pueden ver es que empieza a oscilar el calcio intracelular. Estas células se cargaron con un colorante que se llama fluo 4, que es sensible al calcio. Estos son milisegundos, pueden ver la forma del flagelo y cómo está cambiando el calcio. Y lo que es fantástico es que el cambio es transitorio, o sea, vemos
oscilaciones en el calcio intracelular disparadas por la activación de este decapéptido que viene del óvulo. Y podemos medir simultáneamente cómo está cambiando la curvatura del flagelo en cada una de estas oscilaciones y cómo eso hace que se regule la trayectoria de nado del espermatozoide. Entonces, esto nos da herramientas para poder conocer con detalle molecular qué es lo que gobierna el batido flagelar y qué es lo que hace que estas células sean quimiotácticas. Entonces, ahí hubo una fotoactivación y pueden ver cómo las células se acumulan en el centro del campo. Si uno hace ese experimento en ausencia de calcio externo, da uno la fotoactivación y no pasa nada, porque como les platiqué, ese fenómeno es dependiente de la entrada regulada del calcio que proviene de afuera. Aquí les voy a poner un ejemplo con más amplificación de un espermatozoide que va a responder a la fotoactivación del decapéptido y lo que le pasa cuando se le enfrenta a un inhibidor de canales y cómo cambia su comportamiento. Entonces aquí vamos a ver la activación del espermatozoide, cómo empieza a oscilar el calcio en su interior y cada oscilación va acompañada de un cambio de dirección. Pero si comparan el de la izquierda con el de la derecha tiene un inhibidor de canales de cloro. Y si se dan cuenta, las vueltas son completamente anómalas y los aumentos en el calcio intracelular son mucho más prolongados. Y eso hace que pierda su capacidad de ser quimiotáctico. Resulta que nosotros pudimos descubrir cómo hacía quimiotaxis una especie que se llama Litocainos pictus, pero una de las que más se conocían, que es la Strongylocentrotus purpuratus que les enseñé al principio, esa en las mismas condiciones no respondía. Pero como hacemos fotoactivación y podemos poner fibras ópticas que tienen diferente diámetro, podemos generar gradientes del decapéptido de diferentes intensidades. Y lo que descubrimos recientemente es que esta especie Strongylocentrotus purpuratus, que nadie había podido demostrar que es quimiotáctica, que sí es quimiotáctica, pero si se le enfrenta a un gradiente lo suficientemente pronunciado. Aquí pueden ver cómo son estos gradientes con las diferentes fibras ópticas que tienen diferentes diámetros. Entonces, cuando se usa un gradiente lo suficientemente pronunciado, entonces pueden ver cómo ahora sí va a haber una respuesta quimiotáctica en esta especie que se llama Strongylocentrotus purpuratus. Cómo hay una acumulación en el centro que es donde está la principal fotoactivación del decapéptido. Se los vuelvo a poner para que lo puedan ver. Ahí está la fotoactivación y ahora se empiezan a acumular en el centro, que es donde está la fotoactivación. Ahora, se imaginarán que en el mar estas células pues, nadan en 3 dimensiones y los experimentos que les había yo enseñado hasta ahora están hechos solo en 2 dimensiones, porque hacer imagenología en 3 dimensiones es extraordinariamente complicado. Entonces empezamos a tratar de resolver este problema desde por ahí del 2005 con el grupo de imágenes del doctor Gabriel Corquidi, que aparece en esta figurita, y con él diseñamos un sistema para poder estudiar cómo nadan las cosas o los organismos en 3 dimensiones como los espermatozoides. Y el secreto de este sistema es que es un microscopio común y corriente, nada más que el objetivo está montado en un oscilador
Y eso quiere decir que el plano focal está transitando una distancia de 20 micras y como tenemos aquí una cámara muy rápida, eso nos permite tener rebanadas en esas 20 micras de lo que está haciendo una célula que está nadando en 3 dimensiones. Claro que esto implica tener una serie de algoritmos muy complejos que nos permitan segmentar el flagelo y la cabeza del espermatozoide en cada una de estas rebanadas ópticas. Pero eso es un sistema que gracias a el trabajo increíble de Paul y de Fernando, que son miembros del equipo, hemos podido integrar esos algoritmos para poder ver cómo nadan los espermatozoides en 3 dimensiones. Y aquí les pongo una vista que es una reconstrucción de los datos experimentales de cómo nada un espermatozoide de humano en 3 dimensiones. Y una cosa que se puede ver es que el nado, el batido flagelar es muy complejo y tiene componentes que son asimétricos que hasta que no se hicieron esos experimentos no se conocían. Entonces, estos fueron de las primeras informaciones detalladas de cómo bate un flagelo en 3 dimensiones. Ahora vamos a seguir con lo que pasa. Les decía yo que el espermatozoide de mamífero tiene que madurar en el tracto genital femenino y esa maduración depende también de la forma regulada de los flujos iónicos. Entonces, este proceso de maduración que ocurre en el... Uy, aquí, esto les está interfiriendo, ¿verdad? Que ocurre en el tracto genital femenino. Ay, caray, algo pasó. Depende también de una salida de colesterol de la membrana plasmática que ocurre en el tracto genital femenino y eso dispara cambios en la permeabilidad al bicarbonato. Entra bicarbonato y estas células tienen una enzima que se llama adenilato ciclasa que sintetiza uno de los segundos mensajeros más importantes, que es el AMP cíclico. Y este AMP cíclico dispara una cascada de señales que cambian el estado de fosforilación de las células. Y eso cambia su estado metabólico y cambia también su permeabilidad. La célula se vuelve más negativa en su interior, que se hiperpolariza, y eso permite que a final de cuentas aumente el calcio intracelular y también se reestructure el citoesqueleto de la célula. Como consecuencia de todos estos cambios, hay un cambio en la forma en que bate el flagelo, que pasa de una forma activada a una forma hiperactivada, y esa hiperactivación hace que haya muchísima simetría en cómo bate el flagelo del espermatozoide de mamífero. Aquí les muestro uno de ratón, pero algo muy parecido pasa también con el humano. Estos cambios son muy complicados y hay una orquestación de los cambios iónicos para que entre el bicarbonato, se generen los segundos mensajeros. O sea, no espero que les queden claros todos estos cambios. Simplemente el concepto de que son cambios en la permeabilidad iónica de la célula que están finamente orquestados por señales que provienen del tracto genital femenino y después que a final de cuentas también provienen de cosas que liberan las células del tracto y después en el óvulo también hay una serie de señales. Para que ocurra este cambio final que se llama la reacción acrosomal, que está aquí esquematizado de una forma muy, muy sencilla. O sea, aquí ven el acrosoma de un espermatozoide de humano que está intacto
y cuando la célula en el tracto genital se empieza a acercar a la región donde está el óvulo, el óvulo está rodeado por un grupo de células que se llama el cúmulus ovorus, y resulta que información muy reciente de investigaciones indica que por lo menos en el ratón esta reacción acrosomal ocurre antes de que el espermatozoide llegue a el cúmulus. Entonces, cuando ocurre la reacción acrosomal, esta vesícula que se llama el acrosoma se fusiona con la membrana plasmática, libera su contenido y transforma la superficie del espermatozoide, preparándolo para que se pueda fusionar con la membrana plasmática del óvulo. Y de nuevo, estos cambios que tienen que ocurrir para que ocurra este cambio morfológico implican también una manera orquestada de cambiar la permeabilidad de la célula, donde el calcio, de nuevo, juega un papel fundamental, pero también hay cambios de pH, cambios de otros iones como el potasio. Aquí les enseño una microscopía electrónica del grupo de Luis Mayorga, donde se muestra cómo durante la reacción acrosomal uno de los pasos intermedios, que es el cuello de botella cinético, es cómo se hincha esta vesícula que es el acrosoma, para que se pueda acercar la membrana del acrosoma a la membrana plasmática y se pueda fusionar. Aquí eso lo pueden ver con mucho detalle en una microscopía electrónica, cómo este hinchamiento hace que la membrana del acrosoma se acerque a la membrana plasmática hasta que finalmente se fusiona. Resulta que en el laboratorio nosotros inventamos una manera para poder ver continuamente en el tiempo este proceso de la reacción acrosomal, que es un cambio morfológico. Y lo que se nos ocurrió fue usar una molécula fluorescente que se llama FM464. Esta es su estructura y que tiene características de fluorescencia que son compatibles con la posibilidad de tener dos fluoróforos simultáneamente. Uno que nos va a medir cómo ocurre la reacción acrosomal, porque lo que pasa es que este fluoróforo está en el medio externo, pero no florece hasta que se le pega a la membrana. Cuando ocurre la reacción acrosomal, empiezan a ocurrir fenestraciones o agujeritos en la membrana plasmática de la célula que permiten la entrada del FM para que se pegue en las partes internas de las membranas, y eso hace que aumente su fluorescencia. Aquí les pongo una peliculita para que vean durante la reacción acrosomal cómo aumenta muchísimo la fluorescencia. Entonces, si uno induce la entrada de calcio y la reacción acrosomal, aumenta muchísimo la fluorescencia. Y la maravilla es que uno puede hacer simultáneamente esto con células que tienen un colorante sensible al calcio. Entonces aquí pueden ver en estas peliculitas cómo va ocurriendo un aumento en el calcio intracelular, y eso rojo que ven es que ya ocurrió la reacción acrosomal en esas células. Cuando uno dispara este evento con un ionóforo de calcio, que hace que la célula se vuelva permeable al calcio, o cuando uno lo hace con un inductor fisiológico de la reacción acrosomal, que es la progesterona. Entonces aquí pueden ver cómo uno puede registrar un aumento de calcio que precede la reacción acrosomal, que es el aumento en la fluorescencia del FM4. Este FM4 nos permitió ver por primera vez continuamente en el tiempo que en las fases terminales de la reacción acrosomal se generan unos apéndices que antes nunca se habían podido ver y detectar continuamente en el tiempo. Entonces, esos bracitos que le ven a este espermatozoide de humano, esos son estas apéndices que se generan en la parte final de la reacción acrosomal, que ahora estamos estudiando para qué sirven y que no son producto del colorante,
porque podemos verlas también por microscopía de barrido. Ven aquí estas apéndices que son esas prolongaciones que en este momento todavía no sabemos para qué sirven. Algunos de ustedes, me imagino, habrán escuchado que hoy en día ya hemos podido, gracias a contribuciones de premios Nobel, que encontraron una forma de procesar la información de las imágenes para ir más allá de lo que es la limitación de la microscopía óptica para poder hacer superresolución. Entonces ahora tenemos un Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada de Fluorescencia en el que trabaja Adán Guerrero, el doctor Adán Guerrero y el doctor Christopher Wood, que han desarrollado e implementado muchos de estos estrategias de superresolución, y con ellos estamos estudiando este proceso de la reacción acrosomal, pero ahora con un detalle que ustedes podrán admirar en esta película. En violetita es el FM4 que sigue la reacción acrosomal, y en verde podemos ver al mismo tiempo tanto la estructura del citoesqueleto como si esta célula estuviera también cargada con calcio, el calcio intracelular. Entonces realmente ahora estamos empezando a comprender a nivel molecular cómo ocurren estos eventos que son fundamentales para que ocurra la reacción acrosomal. Y aquí a mis 30 minutos termino y les presento el grupo, el consorcio del espermatozoide del erizo, digo, de la fisiología del espermatozoide. Y aquí están gentes como José Luis de la Vega, que hace muchos de los experimentos en ratón y en humano, Gerardo Horta, que hace la electrofisiología del espermatozoide, la doctora Claudia Treviño, somos tres los líderes académicos, la doctora Treviño, el doctor Nishigaki y yo, que creo que por aquí ando con mi barba. Muchísimas gracias por su atención y trataré de contestar cualquier pregunta que se les haya ocurrido. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente hay muchas preguntas y le voy a empezar a leer algunas de ellas. La primera pregunta dice, ¿cuál es el tiempo de vida del espermatozoide y a qué temperatura sobreviven? Eso es muy variable dependiendo de la especie. Por ejemplo, los espermatozoides de humano pueden durar días en el tracto genital femenino. Los de ratón, por ejemplo, si uno los mantiene en el epidídimo, también pueden durar días. En el erizo de mar, si uno tiene la suspensión superconcentrada que sale de las gónadas, también puede durar hasta días. Entonces, son células que tienen la capacidad de durar bastante y eso nos permite hacer pues muchos estudios muy sofisticados y a nivel molecular. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué el calcio produce eso? Me supongo que se refiere a la parte de la activación. Es muy buena pregunta. A lo mejor nos podemos ir a una partecita aquí para recordarles. Si están viendo en detalle esto, Sí, ¿verdad? claro que sí. Esto les decía yo que es el axonema y es un mecanismo complejo de microtúbulos que conectan. Cada par de microtúbulos está conectado por otras enzimas que son ATPasas que se llaman dineínas. Y en toda esta estructura, que son como 250 proteínas, hay proteínas como las dineínas y la calmodulina que son sensibles a calcio. Entonces, variaciones en la concentración interna del flagelo de calcio regula cómo son los desplazamientos de estos microtúbulos y cómo bate el flagelo. Excelente. ¿Existen casos en los que el hombre no produzca espermatozoides? Sí, hay muchos casos. Hay muchos problemas que
que llevan a una falta de espermatogénesis y a la falta de producción de espermatozoides. Por ejemplo, una de las mutaciones más prevalentes en el hombre, que es la fibrosis cística, que son una serie de mutaciones que pueden ocurrir en un canal de cloro que se llama CFTR. En algunos pacientes hay un daño en la producción de espermatozoides, pero hay muchas mutaciones que llevan a la falta de producción de espermatozoides. Ok. El espermatozoide se mueve por reacciones químicas, pero no tiene vida propia, ¿o sí? Esa es una pregunta más como de tipo filosófico. Si el espermatozoide se puede considerar una célula viva. Se supone que una de las características fundamentales de una célula viva es poderse reproducir autónomamente. En ese sentido estricto, como el espermatozoide requiere del óvulo para reproducirse, uno tendría que decir que no es una célula viva, pero es un tanto subjetivo, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo duran vivos los espermatozoides en el tracto genital femenino para fecundar el óvulo? Decíamos que eso es muy dependiente de la especie, pero en el humano puede durar días. En otras especies como los vampiros, los murciélagos, pueden durar muchísimo más. En los animales que invernan pueden durar muchísimo en el tracto genital femenino. Entonces depende mucho de las condiciones y de las especies. ¿Qué condiciones son las adecuadas para que los espermatozoides vivan después de ser expulsados? ¿Y cuál es el tiempo que duran funcionales fuera del organismo? Eh, Uno puede tener una suspensión de espermatozoides, por ejemplo, de erizo de mar en el refrigerador y duran días. Uno puede tener un tubito con un medio que es un medio fisiológico. Si están concentrados los espermatozoides de ratón y de humano, en hielo pueden durar muchas horas. La siguiente pregunta dice, ¿en la fecundación artificial se puede elegir el sexo y en caso de querer gemelos es posible? ¿Este método es seguro y eficaz? Eh, Se están desarrollando métodos para separar, digamos, por sexo, las poblaciones de espermatozoides de humanos y de otros mamíferos, ¿no? Eh, Creo que esto todavía no es una cosa que se puede controlar con precisión, pero está en avance, digamos, hay avances importantes en ese sentido. Ok. ¿En qué dimensiones nadan y a qué velocidad? Eh, Bueno, los espermatozoides tienen la capacidad de nadar en 3 dimensiones. Claro que eso depende del contexto en el que está la célula. En el tracto genital femenino es un tracto muy complejo donde hay regiones muy, muy angostas donde los espermatozoides prácticamente nadan en 2 dimensiones, pero luego hay cavidades donde nadan en 3 dimensiones. Evidentemente los organismos marinos nadan en 3 dimensiones. Entonces eso otra vez es muy variable dependiendo de la especie y de exactamente la condición y la situación en la que se está observando al espermatozoide. ¿Y qué tan largo es el recorrido que puede hacer un espermatozoide? Es desde unos cuantos milímetros hasta por ejemplo, el epidídimo, que es donde madura el espermatozoide, mide metros. Entonces recorre metros el espermatozoide.
Es muy interesante. Dice, buenas noches. Si se usara otro tipo de gradiente, ¿qué pasaría? ¿Cambiaría todo? Es muy buena pregunta. En el caso del erizo de mar, lo que hemos podido descubrir es que, por ejemplo, una especie como Litocainus pictus que vive en el fondo del mar, en donde están muy tranquilas las aguas eh, y no se deforman los gradientes, los espermatozoides del Litocainus pictus pueden reaccionar y ser quimiotácticos a una gama amplia de gradientes. En cambio, los purpuratus que viven en las rocas, donde hay oleaje y los gradientes se distorsionan, requieren de gradientes muy pronunciados para poder hacer quimiotaxis. Excelente. Usted menciona que aún trata de investigar la función de estos bracitos. ¿Cuál es la teoría principal y cuál es, a su parecer, la más probable? Es pura especulación lo que yo les pueda decir en este momento. Estos apéndices surgen cuando está el espermatozoide en la fase terminal de la reacción acrosomal, cuando ya se está acercando al óvulo. Uno podría pensar que estos apéndices le permiten interaccionar con el óvulo en la interacción final antes de que fecunden al óvulo, pero esta es una mera especulación. Okay. Hay varias preguntas que van más o menos sobre el mismo tema y dicen que por qué son diferentes los espermatozoides de cada especie y de qué depende el tamaño de su cola. Hay enormes diferencias desde morfológicas hasta pues los gradientes iónicos y la situación iónica a la que se enfrentan diferentes especies, ¿no? Entonces, hay cabezas que son más como una esfera, otras como las de todos los roedores, que son como ganchos. Y también tiene que ver con una coevolución de las diferencias en cómo son morfológicamente los tractos genitales femeninos o cómo es en el agua de mar no hay interacciones con un entorno como es el tracto genital femenino. Todas esas cosas evolutivamente han repercutido en grandes diferencias. Ahora, por otro lado, hay mecanismos que son conservados, o sea, hay muchas diferencias importantes y también mecanismos importantes que son conservados. ¿Cuál es el ciclo de vida del espermatozoide? Eso es muy dependiente de la especie, puede ser desde producirse en días, en horas o en semanas, dependiendo de la especie. Ok, ¿el pH del sistema femenino afecta a los espermatozoides? El pH tiene efectos muy importantes sobre los espermatozoides. Por ponerles un ejemplo muy concreto en mamíferos. Al principio del tracto femenino es muy ácido el tracto femenino y muy recientemente hemos descubierto que el espermatozoide tiene fluctuaciones, oscilaciones de calcio intracelular espontáneas y esas oscilaciones son dependientes del pH externo, son más frecuentes cuando el pH está ácido y a medida que el espermatozoide va transitando por el tracto genital femenino, el pH se va alcalinizando y estas oscilaciones en el calcio van disminuyendo. Y hemos descubierto que los espermatozoides que tienen oscilaciones espontáneas no pueden sufrir la reacción acrosomal y no pueden fusionarse con el óvulo. Ok. ¿Cómo es que muy pocos espermatozoides tienen la capacidad de entrar al óvulo y de qué factores depende? Lo que
Es una pregunta muy buena, pero complicada en el sentido de que a lo largo de la trayectoria en mamíferos del espermatozoide en el tracto genital femenino, se van filtrando los espermatozoides más aptos. Entonces, empezamos con del orden con millones de espermatozoides y se ha podido registrar que ya en la región del oviducto donde va a ocurrir la fecundación, prácticamente hay relaciones de 1 a 1 con el óvulo, o sea, decenas de espermatozoides por óvulo, cuando mucho. Y eso es porque muchos espermatozoides se van quedando a lo largo del camino porque o reaccionan antes de tiempo o porque mueren antes de tiempo. Entonces, solo los espermatozoides más aptos pueden llegar a la región donde va a ocurrir la fusión. ¿Cómo se llama el fluido en el que nadan los espermatozoides? Supongo que se refieren a mamífero. ¿Y de qué está compuesto? Es el fluido que está en el tracto genital femenino y está compuesto, tiene cambios en su pH, en su contenido de bicarbonato, dependiendo de la región del tracto que estamos hablando. Por ejemplo, como les decía, el pH es muy ácido al principio, se va alcalinizando y todas las células epiteliales, que son las que constituyen el tracto genital femenino, están también liberando señales y cambiando las propiedades del medio externo, cosa que hace que los espermatozoides vayan reaccionando de maneras diferenciales dependiendo de la región donde se encuentran del tracto genital femenino. Buenas noches. Una pregunta. ¿Y si usan otro algoritmo o lo cambian, cree que esto pudiera ser más eficaz o de plano no serviría? Un algoritmo, pero el algoritmo para hacer qué. Yo supongo que se refiere, no dice mucho más, a su modelo de nado en 3D. ¿No? Esos algoritmos para lo único que sirven es para poder extraer la información de las imágenes que capturamos en el sistema de imágenes. No son algoritmos que afectan la funcionalidad del espermatozoide. Esos solo son para poder sacar la información de las imágenes y poder construir la forma en la que bate el flagelo y cómo se mueve el espermatozoide en 3 dimensiones. Hay una pregunta sobre si hay algún tratamiento para la azoospermia. La azoospermia se puede deber a múltiples razones. Entonces, dependiendo de la razón, para algunas cosas sí hay tratamientos, para otras no. Ok. ¿Cuál es la función de la espermina? La espermina es una poliamina y las poliaminas pueden tener muchas, por ejemplo, efectos sobre el comportamiento de los canales iónicos, por ejemplo. Hay una pregunta, bueno, varias preguntas que se resumen en una, y si los espermatozoides pueden sufrir mutaciones, ¿en qué momento se da? ¿Y cómo afecta eso la fecundación? Claro que los espermatozoides pueden sufrir mutaciones. O sea, durante la espermatogénesis, que es cuando las células progenitoras se van diferenciando hacia el espermatozoide maduro, ahí hay pues síntesis de proteínas, división celular, todas las cosas normales que les pasan a las células, ¿no? Entonces, todas las proteínas son sujetas a mutaciones. Les pongo quizás 2 ejemplos concretos. Hay un canal de calcio en el espermatozoide que es específico del espermatozoide, que se llama Caspr. Mutantes en Caspr en humanos que hacen que no sea funcional el Caspr, hacen que el individuo sea infértil. O en el modelo en ratón, uno puede hacer un ratón nulo que no produzca Caspr. Ese ratón, el macho, es infértil.
o un canal de potasio específico del espermatozoide que se llama SLO3. Si uno hace una mutación que lo haga no funcional o lo elimina, también los ratones son infértiles. Muy bien. Hay mucha curiosidad si los experimentos que nos contó es en humano, en ratón, en erizo, y por qué eligió ese modelo de estudio. Bueno, el erizo es un modelo fundamental para estudiar la motilidad y la quimiotaxis por la enorme producción de gametos que tiene el erizo de mar y además porque son organismos de fecundación externa. Entonces, uno puede ver las condiciones de la regulación de la motilidad y de la fecundación con un tubito que tenga agua de mar. Y además tiene una producción enorme de células, lo cual le permite a uno aislar moléculas, hacer bioquímica, etc. El ratón, pues el ratón ya es un organismo que conocemos mucho sobre él y ya hay una gama de mutantes enorme a las que uno puede tener acceso. Y entonces, hacer mutaciones específicas en moléculas que a uno le interesa saber cómo participan en el fenómeno que quiere estudiar. Y el humano, pues porque a final de cuentas nos gustaría traducir la información que tenemos de ciencia básica a mejorar y resolver problemas del hombre, problemas clínicos. Ok. ¿El proceso de maduración tiene algún tiempo de duración? Sí, claro, tiene un tiempo de duración que es especie específico, puede ser días, semanas, dependiendo de la especie. Y las últimas dos preguntas. Uno es, ¿la alimentación de cada especie influye en la calidad del espermatozoide? Sin duda, es increíble cómo casi todo en un individuo influye sobre la calidad de sus espermatozoides. Por ejemplo, si uno tiene un ratoncito aislado en una jaula y ve sus espermatozoides, están muy bien. Si uno mete en esa jaula 2 o 3 ratones y se pelean, inmediatamente ve problemas en la funcionalidad de los espermatozoides. Entonces imagínense la comida. Sí, totalmente. ¿Se podría utilizar algún otro tipo de molécula o es necesariamente una molécula fluorescente? ¿Y qué es la fluorescencia? Pregunta otra persona. Dos preguntas en una. Bueno, la fluorescencia es una estrategia que nos da alta sensibilidad para poder seguir una serie de cambios como los que yo les comenté. Y la enorme ventaja de la fluorescencia es que hoy ya tenemos herramientas que nos permiten hacer moléculas que son sensibles casi a cualquier cosa que nosotros queramos medir. La fluorescencia es un proceso que ocurre en moléculas que tienen sistemas de dobles enlaces conjugados. En esos sistemas de dobles enlaces conjugados, cuando reciben fotones de la energía adecuada, esos fotones pasan a un estado excitado y cuando regresan de ese estado excitado, emiten fotones de mayor longitud de onda, que son los que nosotros podemos capturar. Y entonces ese proceso de fluorescencia puede ser dependiente de la cosa que nosotros queramos medir. Nos da tiempo para la última que acaba de llegar. Y dice, ¿cuál es el procedimiento de la fecundación artificial? Bueno, hay varios procedimientos para hacer fecundación artificial. Desde uno que es muy drástico, que es tomar un espermatozoide e insertarlo adentro del óvulo, hasta tener óvulos aislados en una camarita y poner espermatozoides que uno obtuvo de un donador, por ejemplo. Entonces hay una gama de formas de fecundación artificial
que dependiendo de las características del tipo de organismos del que uno está hablando o de los problemas de infertilidad que tenga la pareja de humanos a los que se refiere. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Se acabaron las preguntas. Y si tiene su contacto antes de que se nos vaya, por si algún estudiante quiere contactarlo o le quieren hacer preguntas. Mi contacto quiere decir mi correo ¿Su correo electrónico. electrónico? Sí, Por favor. claro. Es como mi apellido, bueno, A de Alberto, A Darson, ADRSZON, @gmail.com. Muy sencillo. Ok, perfecto. Pues ya lo vamos a postear ahorita en el chat de nuestra transmisión en vivo para que lo tengan. Y muchas gracias por su valiosa participación. Ha sido muy enriquecedor para Al todos. contrario, gracias a ustedes por su atención. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.